Según los datos preliminares del estudio Epiveria, en España hay 704.533 casos de epilepsia. En concreto, 273.099 personas presentan enfermedad activa en la actualidad. Para hablar de esta patología contamos con el doctor José María Serratosa, neurólogo del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Serratosa, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hablábamos de esos datos del estudio Epiveria, pero aún hay cierto tabú con respecto a la enfermedad que dificulta conocer exactamente la prevalencia de la misma. ¿Qué se sabe al respecto, a ciencia cierta? Bueno, yo creo que el tabú en la enfermedad de la epilepsia, que son en realidad muchas enfermedades, cada vez es menor. Y salvo en algunos ambientes, como el ambiente laboral o el ambiente académico, en general no se suele esconder ya el diagnóstico de epilepsia. Cada vez se toma con más naturalidad y como el 80% de los pacientes están controlados, pues realmente es una enfermedad que se lleva en general, salvo en los casos resistentes, bastante bien. Se han descrito más de 30 tipos de crisis epilépticas clasificados según los síntomas y además se han identificado cerca de 100 síndromes epilépticos. ¿Complica todo este espectro el tratamiento? Bueno, el problema de la epilepsia es que no es epilepsia, como decía antes, sino epilepsias. Son muchas enfermedades, muchos tipos de crisis. No solo existe la crisis convulsiva que todo el mundo cree, sino que esa es, digamos, la más fuerte, la más grave. Y hay muchos tipos menores de crisis, más leves, y muchos tipos de epilepsia, de tal forma que la epileptología es una especialidad dentro de la neurología, una subespecialidad desde hace, pues, digamos, casi 100 años, y se ha ido desarrollando cada vez más hasta que en la actualidad pues hay muchos médicos ya en el mundo, muchos neurólogos o neuropediatras o neurofisiólogos o neurocirujanos que se dedican en exclusiva a la epilepsia. ¿Se puede hablar ahora mismo entonces de que a los pacientes se les intenta dar un tratamiento personalizado o el famoso tratamiento a la carta del que se habla muchas veces? Claro, debido a la complejidad de la que hablábamos, de tantos tipos de crisis, tantos tipos, más de 100 tipos de epilepsia, para hacer un diagnóstico preciso, pues es conveniente acudir a un especialista en epileptología. Él es el que puede hacer el diagnóstico, digamos, más exacto y a partir de ahí ofrecer el tratamiento más, digamos, apropiado a la carta para ese tipo de epilepsia, lo cual es muy importante porque sí que se ven, no es muy frecuente, pero digamos que con relativa frecuencia, pacientes que están recibiendo tratamientos que no son los que, digamos, corresponden al tipo de epilepsia del paciente o que incluso lo pueden agravar. ¿Sabemos cuál es el papel que juega la genética en la enfermedad? La genética juega un papel muy importante en más de la mitad de los pacientes, ya sea de forma compleja, es decir, se hereda una predisposición y hay pocos familiares con epilepsia también, familiares del paciente, o en casos ya menos frecuentes hay una clara causa genética, o sea, un gen que está alterado y que produce la enfermedad. En este sentido, ¿qué avances se ha producido en el campo de la farmacogenética? En el campo de la farmacogenética la verdad es que hay pocos avances. En el campo de la epileptología y de los fármacos antiepilépticos. Los avances más importantes son los que corresponden a dos tipos de HLA, dos genotipos que pueden predisponer de forma importante a padecer reacciones alérgicas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson u otras afectaciones de tipo alérgico autoinmune menos graves en pacientes que reciben tratamiento con carbamazepina. En cuanto a poder seleccionar un fármaco por las características genéticas del individuo, todavía no estamos ahí. ¿Podría ser una línea de cara al futuro?
La verdad es que es un tema que no está claro que vaya a ser útil, salvo para, como en el caso de la carbamazepina y los genotipos HLA, prevenir reacciones alérgicas graves. ¿Cuáles son las últimas evidencias sobre la estimulación cerebral profunda en los casos muy refractarios? En estimulación cerebral profunda ha habido un ensayo importante americano que mostraba cierta eficacia. Sin embargo, se ha utilizado poco en Europa y los casos en los que se ha utilizado muestran una respuesta bastante variable. Y siendo un tratamiento bastante agresivo, todavía se está estudiando la utilidad de este tipo de terapia. El 99,5% de los pacientes con epilepsias no muy graves se tratan con fármacos. ¿Cuál diría que es lo más utilizado ahora mismo en la práctica clínica? Bueno, hay unos 20 fármacos antiepilépticos y según el tipo de epilepsia utilizamos unos u otros. No hay un fármaco más utilizado, hay fármacos, digamos, antiguos, clásicos, que se siguen utilizando y hay fármacos nuevos que también se siguen utilizando. Pero siempre hay 4 o 5 fármacos que son los que más se utilizan. De eso nuevo que ha venido últimamente, ¿qué destacaría? Pues destacan sobre todo algunos inhibidores más específicos de canales de sodio, destacan fármacos que actúan a nivel de receptores de glutamato y también cada vez hay más fármacos que se pueden dar una vez al día, por la noche, lo cual pues, mejora la calidad de vida de los pacientes, hace que se olvide menos la medicación y es más cómodo. De ese 0,5% aproximadamente que se sometería o que sería candidato a una cirugía, ¿cómo se ha avanzado en este campo respecto al tratamiento de estos pacientes que necesitan esa cirugía o que se pueden beneficiar de ella? Bueno, los avances más importantes están en el campo de la neuroimagen, que permite identificar pequeñas lesiones que pueden causar epilepsia muy rebelde al tratamiento y también la localización electrofisiológica del foco con diferentes tipos de electrodos, electrodos que van, digamos, introducidos, electrodos profundos que se introducen en el cerebro con estereotaxia o electrodos subdurales que se colocan encima de la superficie del cerebro. De alguna forma ir hacia intervenciones menos invasivas o lo menos invasivo para el paciente, ¿no? Bueno, eso es lo que yo buscaría, intentar hacer más tratamientos quirúrgicos con menos agresividad, incluso con técnicas sería lo ideal que no haga necesario hacer una craniectomía abierta. Sería ideal poder hacer, de hecho, algunas técnicas de lesión focal con electrocoagulación mediante electrodos colocados estereotácticamente se están empezando a utilizar, pero producen, digamos, destrucciones muy pequeñas, no suficientemente grandes como para destruir un foco habitual. Ha comentado el tema de los avances en neuroimagen. ¿Es esta conjunción entre neuroimagen y técnicas de intervención que puede marcar un poco la línea de avance más cercana en cuanto a tratamiento de la enfermedad? Sí, habitualmente cuando se estudia un paciente con epilepsia resistente, lo primero que se busca es una imagen que nos diga dónde está el foco. Esta imagen pues, nos ayuda a verificar la hipótesis de que está ahí el foco con técnicas electrofisiológicas, ya sea desde fuera, con electrodos en el cuero cabelludo, desde dentro, con electrodos dentro del cráneo, intracerebrales o encima de la superficie cerebral, subdurales, y si se confirma
o se tiene confianza sin esos electrodos de que está ahí el foco, hacer una resección que suele ser muy eficaz en cuanto a resultados. Prácticamente el 70% de los pacientes que se operan no es que mejoren, es que quedan libres de crisis. ¿Qué ocurre en los casos en los que se desconoce la localización del foco y por tanto esos pacientes no son candidatos a cirugía? ¿Y de qué prevalencia estaríamos hablando en estos casos? Bueno, se calcula que, como habéis dicho, más o menos el 20-30% de los pacientes son resistentes al tratamiento, y ahí estaríamos hablando en España, según los últimos estudios epidemiológicos, más o menos en torno a los 70.000 pacientes, más o menos. Dentro de esos 70.000 pacientes, pues yo diría que el 1%, más o menos, o sea, es un porcentaje pequeño, 700 pueden llegar a la cirugía. Se operan en España menos de ese número, yo creo que aproximadamente la mitad. Y en esos pacientes lo que hay que hacer siempre, en los resistentes, en todos esos 70.000, buscar la causa de la epilepsia, porque depende de con qué intensidad busques, encuentres algo o no. Si buscas con una resonancia de mediana resolución, pues en muchos casos no vas a ver nada. Si buscas con una resonancia de más resolución, de 3 Tesla, ya en muchos casos empiezas a ver alteraciones que no se veían en la resonancia de 1.5 Tesla. Si combinas el PET con la resonancia, pues empiezas a ver más lesiones, más, sobre todo las llamadas displasias, que no veías con la resonancia de 3 Tesla solo. Hay otras técnicas menos usadas, como la magnetoencefalografía. Incluso hay pacientes que se operan con resonancia magnética normal. Y en algunos casos también pueden ir bien, pero si miras en pacientes que se operan, la mayoría tienen alguna alteración en la neuroimagen. Hablábamos de estos pacientes que son fármacoresistentes. ¿Hay nuevos fármacos que están demostrando evidencias científicas de efectividad con respecto a este nicho concreto de pacientes? Bueno, yo pienso que cada vez que sale un fármaco hay un pequeño porcentaje de pacientes que al probarlo se benefician mucho de él y quedan o libres de crisis o casi libres de crisis. Esto va, digamos, aumentando el número de pacientes que se controlan y reduciendo el número de pacientes farmacoresistentes. Y ya para terminar, ¿cuál diría que es el reto, el mayor reto que tiene la epilepsia en nuestro país en cuanto a tratamiento de cara a los pacientes? Yo creo que el reto que tiene nuestro país en el campo de la epilepsia es el disponer de centros, digamos, de gran tamaño, donde haya muchos especialistas en epilepsia, no uno o dos, como está pasando en la mayoría de los hospitales, que estén dedicados al estudio y al tratamiento de la epilepsia. Esto es lo que ocurre en otros centros de Europa. Aquí tenemos muchas unidades, pero con muy poco personal y pocos medios. Doctor Serratosa, muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Gracias a ti.